Buenos días, Bitcoin. Bienvenidos a Bitcoin para Pobres. Como siempre, Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro. Por en Amazon, si lo queréis en PDF, me podéis aquí abajo en los comentarios. Aquí no se da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, seguimos con avaricia, 68. El precio está empezando a romper los 28. Bueno, ahora viene una vela roja. A ver cómo termina, pero hace 5 minutos estábamos en 28.300, o sea que ha roto con fuerza la barrera de los 27. ¿Eh? O sea que igual, si sigue habiendo velas verdes, podemos llegar a los 29.30 en hoy o mañana. Fijaros, esto no es Bitcoin, esto no es una shitcoin, esto es un banco, otro banco más, ¿no? El banco se llama First Republic Bank, un banco americano, que ha bajado en bolsa un 47%, porque también tiene problemas de liquidez. Esto es otra ficha de dominó, la bola de nieve se va haciendo más grande y conforme va rodando hacia abajo, ¿no? SVB, First Republic, Credit Suisse, suma y sigue, y más que van a caer. O sea, la banca es una burbuja, es una estafa, es un sistema basado en el robo de tu dinero. Te lo roban por varios... te lo roban por vía impuestos y te lo roban vía inflación. O sea que, bueno, hay que ver eso. El que piensa que tiene seguro su dinero en el banco, pues que mire aquí. Esta es la gente, clientes de Credit Suisse en Zurich, clientes y empleados protestando porque tienen miedo de que han perdido su dinero, que han perdido su trabajo y que eso es lo que va a pasar ahora con la adquisición de VS por parte de... O sea, la adquisición de Credit Suisse por parte de VS, el banco americano. Y bueno, es lo que comenté el otro día. Antes se llamaba Credit Suisse, pero ahora pues, le han cambiado el nombre y en lugar de tener un más en la bandera, tiene un menos, porque se llama Debit Suisse. Y aquí tenemos nuestro amigo Agustín Carsten, el del Banco para International Settlements. Dice que ya se ha puesto a la defensiva. ¿Eh? Esto ya indica algo, ¿no? Al principio a Bitcoin se la ignoraba, se la despreciaba, se la insultaba, pero ahora ya están a la defensiva. Están diciendo, controlamos todos los títulos, todas las licencias de hardware y de software, todas las plataformas de pago de Bitcoin y de los demás criptos. No hay competición, no hay competencia y no nos sentimos amenazados por Bitcoin, porque nosotros controlamos las plataformas de transacción. Bueno, ahí queda eso. Ya se están poniendo nerviosos. Esto es una buena señal y no es cierto. No controlan todas las plataformas. Sí que controlan las plataformas, las pasarelas. Controlan las pasarelas fiat. Pero hay muchas formas de comprar Bitcoin sin pasarela fiat. Entonces, incluso pero aparte de eso es que no pueden cerrar las pasarelas. Ya, las pasarelas ya también son los bancos. También son empresas perfectamente legales como Coinbase y Kraken y que están cumpliendo la ley. Tú no las puedes cerrar simplemente porque te hacen la competencia. O sea que esto es síntoma de nerviosismo y síntoma del miedo que tienen al colapso de su chiringuito. Bueno, aquí voy a poner un vídeo que explica muy bien lo de la reserva fraccionaria. So I put 10,000 into the bank, they take my 10,000 and they go get 100,000. They borrow it from the Fed window. They get 10 times the amount of our deposits that we put into the bank, they then get 10 times the amount. Bueno, esto no es del todo cierto. En realidad, no hace falta que tengan ni siquiera los $10.000 que tú les pones. Aquí está diciendo, bueno, los que no habláis inglés, que si tú depositas en el banco $10.000, ellos pueden pedirle a la Reserva Federal 100.000, 10 veces más, porque ya tienen cubierto un 10% eso es lo que se considera pues, reserva fraccionaria, que tienes que tener solo una pequeña parte en depósito para poder pedir mucho más, ¿no? Pero en realidad el límite ese del 10% en América ya lo quitaron y lo bajaron al 0%. O sea que aunque no haya ningún depósito en ese banco, ellos pueden pedir 100.000 o 1.000.000 o lo que sea. O sea que es todavía más a nuestro favor esta explicación. Está siendo demasiado benevolente con los bancos. They then take that 10 times the amount
and they put it into treasury bonds or something else that's going to give them a yield of 7% or 6%. While they pay us what? 0.0000 nothing percent. Right. And then what happens? We get... O sea, cogen tu dinero, lo multiplican por 10, en realidad lo multiplican por infinito, pero bueno, digamos que lo multiplican por 10 y entonces con ese dinero que tienen, multiplicado por 10, lo meten en inversiones, que pueden ser bonos, letras del tesoro, y que les dan en los buenos tiempos, les dan un 3, un 4, un 5, un 6%. Entonces ellos se llevan calentitos muchos millones y a ti te dan cero, porque ya sabes, el interés que te paga a ti un banco por depositar dinero es cero, exactamente cero. Get hip to it and say, hey, Mr. Silicon Valley Bank, can I have my money back? Oh, we don't have it right now. I want my money back. I don't have it. Everybody, I want my money back. Give us our money back. Hold on, we got to go sell the treasury bonds that we invested in that now are upside down because the rates are through the roof. And I don't have your money. So what has to happen to their Ponzi scheme? Entonces, cuando la gente que ha depositado su dinero en el banco, esto es lo que ha ocurrido con el SVB, Silicon Valley, la gente va a pedir su dinero y resulta que no lo dice, ahora mismo no lo tenemos porque lo tenemos invertido en letras del tesoro. Pero resulta que esas letras del tesoro, como los tipos de interés están subiendo, las letras del tesoro están en negativo. Por lo tanto, si venden ahora, venden en pérdidas y no tienen suficiente para hacer frente a la devolución de los depósitos que han depositado sus clientes. O sea, esto es lo que se llama un esquema Ponzi, que si lo haces tú o yo, pues vamos a la cárcel, pero los bancos lo hacen regularmente y aquí no pasa nada. Y esto no es lo peor. Lo peor viene ahora. That I would have went to jail if I did that, they get bailed out. Mr. Biden comes up and says, oh, I'm going to print more money. I wonder why he's going to print more money. To devalue your dollar even more. Entonces, cuando esto ocurre, bueno, los bancos se declaran insolventes, entonces llega el gobierno y los rescata. ¿Cómo los rescata? Imprimiendo dólares. ¿Y qué causa esa impresión de dólares? Pues la devaluación del dinero que tú tienes. O sea, acaban de robarte dinero por dos sitios. Te han robado por impuestos, te lo ha robado el banco por 3 sitios. Impuestos, el banco te ha robado tu depósito y la inflación te ha quitado otro cacho de tu dinero. Y esto es un poco la explicación así somera de la reserva fraccionaria, que es una estafa a escala mundial y una burbuja. Y esto no es sostenible. Why wouldn't I? The network's been running flawlessly for 13 years. Okay. It's never missed a moment. Put the gold and Bitcoin over there for a second, because another big part of the outlook, you've come on saying, making a forecast that a central bank would fail. You had pointed, or you were thinking it could be the ECB last year at this time. And everyone's like, really? The European Central Bank is going to collapse in 2022? Obviously, it has not. Your thoughts on your favorite folks of all time, central bankers. Do you still think we could see one fail? Could it still be the ECB? The Lebanese central bank Yes. failed. The Ukrainian central bank looks like it's about to fail. Credit Suisse and Deutsche Bank, which are huge counterparties to the ECB, they look like they're about to fail. Esta entrevista a Max Kaiser por parte de Daniela Cambone tuvo lugar hace unas 3 o 4 semanas. Y Max Kaiser predijo aquí que, bueno, él lanza afirmaciones un poco arriesgadas, ¿no? Es decir, ahí estaba diciendo que el Banco Central Europeo iba a colapsar. Y iba a colapsar porque se apoya mucho en el Deutsche Bank y en el Credit Suisse. Y el Credit Suisse acaba de caer. O sea, ya ha acertado con uno. El siguiente va a ser el Deutsche y el tercero es el Banco Central Europeo. O sea, estas son las predicciones de Max Kaiser hace 3 o 4 semanas. De momento lleva una. Y nadie sospechaba, bueno, sí, había dudas sobre Credit Suisse, pero nadie sospechaba que iba a ocurrir tan de repente. Y esta es una entrevista a
¿cómo se llama este? Jack Mallers. Vamos a verla. The 2010s were not hyperinflationary. There's no obvious reason why now would be hyperinflationary either. Yeah, so Kelly, it's actually not that complicated, and I'm excited to try and convey that to America. There's a market term that's used here in Chicago a lot, is demand finds supply. What do I mean by that? If Ken Griffin is going to want to buy the most expensive condo in America, someone will build it for him. Someone will put a 201st floor in Miami's tallest building. If silver's going to 1000x, I will walk into my kitchen right now. I will melt all my silverware and I will sell it at market. If gold is going to rally, Elon Musk will find more on Mars. Bitcoin this is a super important point. Bitcoin is the only monetary instrument in the history of our species that is fixed. It does not matter how much more demand comes into the asset class, Kelly. Bueno, aquí está, Jan Mallers está explicando que la demanda y la oferta siempre se encuentran. O sea, si hay una demanda por algo, alguien va a encontrar ese producto, va a fabricar ese producto y lo va a ofrecer al mercado, porque hay una demanda. Entonces, esa es una regla que se ha venido cumpliendo desde el principio de la humanidad y no hay ningún motivo por que se vaya a romper ahora. Entonces, la demanda y la oferta con Bitcoin tenemos una oferta, es el único activo de la historia de la humanidad que es escaso, que es realmente escaso y predecible. O sea, es de hecho el activo más escaso de la historia, mucho más que el oro y mucho más predecible que el oro. Porque si el oro sigue subiendo, van a encontrar oro debajo de las piedras, literalmente, e incluso dice que Elon Musk puede encontrar oro en Marte. Pero con Bitcoin tienen 900 cada día y no hay más. Y en el 2024, que es ya dentro de poco, va a haber 450 cada día y no hay más. Entonces, esto lo hace un activo muy, potencialmente muy propicio a revalorizarse, porque tiene una oferta tan escasa y la demanda está ahí. La demanda está ahí porque necesitamos un activo monetario sólido, porque no nos fiamos del dólar, no nos fiamos del euro, no nos fiamos de la banca. Bueno, y aquí en la jerga que utilizan los bancos centrales, ¿no? Dicen que van a hacer una coordinación de bancos centrales, una acción coordinada entre bancos centrales para mejorar la provisión de la liquidez del dólar. O sea, traducido al castellano, que se van a poner a imprimir a saco. Van a darle al botón y va a haber trillones de dólares y de euros circulando por el mercado de nuevo. Entonces eso pues, esto es, divide los dólares por el Bitcoin que hay y entonces eso te da el precio de Bitcoin. Bitcoin se va a infinito. Bueno, este es Edward Griffin, que fue escribió el famoso libro que es La criatura de Jekyll Island. Este libro está basado o sea, resume un poco lo que es la Reserva Federal y por qué existe la Reserva Federal y por qué se crearon bancos centrales. Entonces, vamos a ver un poquito lo que dice. The government is able to borrow a tremendous amount of money and therefore spend more than it takes in taxes through this process. But never enough. They always need more than that. Not to worry, they say. They walk further down the street to the Federal Reserve Building. Now the Fed has been waiting for them. That's one of the reasons it was created. And they walk in there and the Federal Reserve officer opens up his desk drawer, pulls out a big checkbook, and he writes a check to the United States Treasury for $1 billion and hands it to them. Now we need to stop and ask a question. Where did they get that money? That $1 billion, that's a lot of money. Who put the money into that account for the Federal Reserve so they could give it to Congress or to the Treasury? And the answer is, there is no money there. There's absolutely zero. There's just a checkbook. Bueno, y está criticando, dice que los gobiernos, pues obviamente necesitan financiarse y se financian a través de impuestos. Pero como gastan mucho más de lo que recaudan, entonces tienen un déficit. Y ese déficit lo llenan acudiendo a la Reserva Federal y pidiéndole dinero. Y la Reserva Federal pues les da el dinero que ellos quieren. ¿Qué quieres? ¿1 billón? Pues te damos 1 billón. De hecho, este vídeo está muy anticuado porque habla de billones con B, cuando ya hoy en día lo que piden son trillones con T. Entonces va y le pide 1 trillón
Y la Reserva Federal pues se los da. ¿Y de dónde saca ese dinero la Reserva Federal? Pues de ningún sitio. Ese dinero no existía, ese dinero se lo inventan, literalmente escriben electrónicamente un 1 y 12 ceros, le dan al enter y envían y ya está. De momento, de pronto hay 1 trillón más en el mercado que antes no existía y que no está respaldado por nada y que no tiene ninguna contrapartida. Genial, ¿no? Estupendo. Solo que alguien va a tener que pagar eso. Y lo van a pagar a través de inflación y a través de impuestos. Y bueno, también aquí, este ya no lo pongo, pero este es Ron DeSantis, que es de Florida, que dice que bueno, van a intentar frenar, en la medida de lo posible, van a intentar frenar a través legalmente la llegada del CBDC, porque ellos lo consideran inconstitucional. Entonces se están asociando varios estados y eso es lo bueno que tiene Estados Unidos, que el poder, digamos, el gobierno federal no tiene tanto poder sobre los estados. Los estados tienen bastante independencia. Entonces, si se niegan a hacer, a tomar las medidas que toma el gobierno federal, entonces las medidas pues, se quedan estériles. Y habla también de, bueno, dice que aquí no lo hace por defender Bitcoin ni nada, sino simplemente porque dice que un dinero que está generado por un gobierno y que está manipulado por un gobierno no es un dinero constitucional. El dinero debe ser algo neutro y defiende el metálico. Incluso hay muchos bitcoins por ahí defendiendo todavía que se pague con metálico, porque al menos cuando estás pagando con metálico tienes la sensación, bueno, es una sensación real, ¿no? De que eres anónimo, que tú te gastas 10 euros en un paquete de tabaco y nadie tiene por qué saber que ese paquete de tabaco lo has comprado tú. Tienes ese derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, esto tiene buena pinta. Si intentan parar, si consiguen parar las CBDCs en América, probablemente pues esto se contagie a otros países y a Europa también, ¿no? Y bueno, este es Dan Peña en realidad, que es un tiburón, un businessman de estos loco que ha ganado mucho dinero en la bolsa, inversiones y tal, ¿no? Y aquí no está hablando de Bitcoin, pero es que es como si lo estuviera diciendo, es como si sin querer hablar de Bitcoin estuviera hablando de Bitcoin. Lo pongo y luego se explica. What are you going to tell your kids and your grandkids 25 years from now when they say, gee, Daddy, gee, Grandpa, what were you doing other than having your thumb up your big fucking ass during the greatest transformation of wealth in the history of the world? What were you fucking doing? Fuck all, nothing. That's what most of you will tell them. It's never going to get any better than this, kids. This is the eye of the perfect motherfucking storm. This is it. I never thought I'd live to see it again. This is going to make the 80s. Bueno, este ganó mucho dinero en los 80, se ve que tuvo algún pelotazo bueno ahí con la bolsa y tal, ¿no? Y ahora está diciendo dice, ¿qué le vas a contar a tus nietos dentro de 25 años cuando te pregunten, abuelito, ¿por qué no compraste Bitcoin? ¿Qué pasó ahí? Y tú le dirás, y tú tendrás que decirle, pues no hice nada, porque empecé a hacer cálculos, empecé a leer la prensa internacional, empecé a ver la CNBC y me dio miedo y no hice nada. Y lo dice de forma mucho más brevemente que yo, pero muy gracioso. Pero efectivamente, como Bitcoin tenga un 1% del éxito que pensamos que va a tener, va a ser muy difícil justificar dentro de 25 años que no hicimos nada, ¿no? Igual que ahora nos cuesta mucho trabajo comprender por qué no compramos acciones de Amazon y de Google en el 99. Bueno, ahí queda eso. Y esta es la demostración por la que siempre digo que DCA es lo mejor. DCA, dejaros de tonterías, DCA, y si lo hacéis a diario, todavía mejor. Mira, este es un ejemplo de alguien que estaba haciendo DCA a diario, da igual la cantidad, puede ser $1 diario, $10 diarios o 100 o lo que sea. Mientras el precio de Bitcoin estaba bajando, una persona que empezara a hacer DCA en el peor momento de la historia de Bitcoin, que es cuando estaba a $69.000 Bitcoin, y desde entonces ha caído un 80%, pero si tú hacías DCA a diario, el precio medio
En rojo tienes el precio de Bitcoin. Y el precio medio al que tú comprabas, lo tienes en azul. O sea que obviamente iba bajando, pero aquí ya estabas en ganancias. Aquí estaba brevemente en un periodo de ganancias. Aquí estabas en pérdida, pero ya estás otra vez en ganancias. O sea, se está comprando desde lo más alto hasta lo más bajo y enseguida que se recupera un poquito el precio, estás en ganancias. O sea, esto no lo puede superar nadie porque nos da miedo y nos da avaricia y cometemos muchos errores. Entonces, ponlo automático a la orden, $1 cada día, $1 cada día, ya está. Y aquí también lo tenéis abajo, en azul es cuando está en ganancias, el DCA, que ha tenido estos dos momentos, y en naranja es cuando está en pérdida. Y este es el precio de Bitcoin. Y este es pues otro indicador que también indica a largo plazo, de media, los holders a largo plazo, si están ganando o están perdiendo dinero, ¿no? Entonces, cuando estamos aquí en esta zona roja, pues de media están perdiendo dinero. Cuando estamos en la zona verde, de media están ganando dinero. Y ya estamos entrando en la zona verde. Ya estamos, no se ve porque acaba de entrar, pero estamos entrando en la zona verde. Y cuando pasa de la zona roja a la zona verde, suele ser un indicador de que vamos hacia arriba, ¿no? Fijaros, aquí lo hizo y fue hacia arriba, aquí lo hizo y fue hacia arriba, y aquí lo hizo y fue un gran bull run, ¿no? Bueno, este es una frase de von Mises, el economista austriaco, de la escuela austriaca, que decía que la única forma, realmente no hay ninguna forma de evitar el colapso del dinero fiat, ¿no? Y la expansión crediticia. Dice, las únicas opciones que hay son que ocurra antes, debido a que haya un abandono voluntario de la expansión crediticia por parte de los gobiernos y de los bancos centrales, o que ocurra después de una forma totalmente catastrófica. O sea, esa es la única, solo hay dos opciones. O que ocurra pronto y que no sea tan malo, pero si ocurre más tarde va a ser mucho peor. Ese es el futuro del dinero fiat. Y bueno, la adivinanza. La ha adivinado Mike. También me ha contestado José Ignacio y Giancarlo. Pero el Mike, sí, Mike ha acertado totalmente. Sound money viene de que las monedas de oro, antes el dinero, los emperadores y los gobiernos siempre intentan falsificar el dinero, ¿no? Por eso han inventado el fiat, que es un dinero falso. Pero con el oro les costaba más trabajo, entonces lo que hacían, les quitaban un poquito de oro, la mezclaban con cobre, con plomo, pero la gente que no es tonta sabía que un doblón de oro al caer encima de una mesa hacía un sonido específico, y cuando estaba falseado con otros metales, el sonido era diferente. Entonces por eso decían, esto es sound money, esto es dinero que suena de verdad, y eso es el oro y eso es Bitcoin. Y bueno, la adivinanza de hoy, a ver, ¿dónde está? Aquí. Hay un árbol muy famoso en Bitcoin, ¿cómo se llama? Y si me podéis contar un poquito sobre el árbol. Bueno chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, darle al like, retuitear y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.